Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, comenzando en el versículo 11 hasta el 14. Tito, capítulo 2, desde el versículo 11 al 14. Dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto era unas palabras que le dedicaba el apóstol Pablo a Tito, porque era el que tenía que enseñar. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tú tomes el control en esta tarde y hables lo que quieras hablar. Permite, oh tú, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra, y no solamente a escucharla, sino a obedecerla. Bendice a los hermanos aquí presentes y también a los que están ausentes, para que tu palabra rebose en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, y lo hizo con un propósito. No lo hizo porque estaba desocupado, sino que Dios hizo todo el universo y luego hizo al hombre con un propósito. Quería tener un contacto especial con Él. Quería tener comunión con Él. Quería tener amistad con Él. Lo hizo perfecto. Lo hizo como Él. Tristemente todos conocemos la historia. El hombre pecó y fue sacado del paraíso. Las consecuencias del pecado son esas. Dios no puede ver al pecado. Así que el hombre tuvo que salir de aquel paraíso que el Señor había hecho para que estuviera allí disfrutando de todos los beneficios que el Señor les había dado. No se quedó ahí. Dios dio oportunidad a los hombres para tener una relación íntima con Él, para estar con Él de tú a tú hablándose. Y Dios dio oportunidad al hombre para que se arrepintiera y viniera con el propósito de hacer lo que Él quería, porque lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. ¿Lo creen, verdad? Muchas veces igual nos parece que eso no es lo mejor, pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y debido a ese pecado, nosotros estamos en una condición muy inferior. Y no entendemos muchas cosas. Pero Dios siempre sigue teniendo ese propósito. Él eligió un pueblo para sí, para que hicieran lo que Él les dijera. Él cogió al pueblo de Israel, lo separó
y le dijo, tú eres mi pueblo, le dio sus leyes, les dio beneficios, y ellos una y otra vez se apartaban del camino, tenían otros dioses y hacían enojar a Dios. Cada vez que esto ocurría, venían consecuencias funestas para el hombre, cosas muy desagradables. Estuvieron en el cautiverio, sirviendo a un pueblo que les estaba incluso cada vez más exigiéndole el trabajo. Incluso ya no les daban ni de comer, tenían que buscárselo. Era tremendo. Y el Señor los liberó. Volvieron a fallar. Es que la condición del ser humano es esta. Se aparta una y otra vez de Dios. Dios había prometido que iba a dar libertad al hombre. Las leyes habían fallado y la gracia de Dios vino al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y ya no es por cumplir la ley que el hombre podía ser salvo, porque la ley nadie la cumplía. Aquellos que se salvaron en aquella época no era ni más ni menos que confiando en la provisión de Dios que iba a hacer en un tiempo determinado. Cuando vino ese tiempo, el Señor Jesús vino a este mundo. Dios mandó de Él mismo para habitar en este mundo, porque por un pecador entró la condenación del mundo, pero por un justo vino la redención del hombre. Ese Jesús, ese hombre perfecto, padeció lo indecible sin haber cometido pecado. Cuando Él fue a la cruz, fue cargando con el pecado tuyo y mío. Fue cargando con el pecado de toda la humanidad. Porque Él quería hacer un pueblo suyo. Y este pueblo hoy en día no se llama Israel, se llama la iglesia, la esposa. Ese pueblo que espero que tú y yo pertenezcamos a Él. Ese pueblo que el Señor Jesús vino a redimir es ni más ni menos que por la gracia de Dios. La palabra de Dios dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, regalo de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ir a la presencia de Dios diciendo, yo estoy aquí porque he sido un hombre bueno. Hubo alguien una vez que se le presentó delante del Señor y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo, ¿sabe los mandamientos? Cumple. Lo he hecho todo, Señor, lo he cumplido todo. Dice, ¿ah, sí? Dice, pues ahora, era un hombre rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Había cumplido toda la ley, se fue triste. Se fue triste porque era muy rico. Y es que muchas veces el ser humano pone cosas antes que Dios. Y Dios lo que quiere es tener el primer lugar en nuestra vida. Dios no quiere competencia.
Porque Dios es el hacedor de todas las cosas. Es el Señor, es el dueño. Nos hizo a su imagen y semejanza, y tanto es así que Él permite que nosotros por nuestra propia voluntad queramos estar con Él o le rechacemos. Muchas veces nosotros no le rechazamos con nuestras palabras, pero sí le rechazamos con lo que hacemos. Y nuestros hechos hablan más alto que nuestras palabras. Pablo le estaba diciendo a Tito, dice, mira, enseña esto. Enseña a las personas estos. Aquellos que han seguido a Cristo tienen que saber que la gracia salvadora de Dios, esa gracia que produce una serie de cosas, cuando nosotros aceptamos esa gracia de Dios, ese es el motivo por el que tienen que comportarse de una forma diferente. ¿Y cuáles son los resultados de la gracia de Dios? Él lo explica. En el versículo 14, por ejemplo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál es el resultado de la gracia de Dios? Redimirnos. Y ellos comprendían muy bien esta palabra, quizás nosotros no la entendamos tan bien porque no la solemos utilizar nada más que en nuestras iglesias. El redimir en aquel entonces era comprar por precio a un esclavo y ya te lo llevabas para tu servicio. Y muchas veces le daba absoluta libertad. El Señor lo que ha hecho con esa gracia manifestada hacia nosotros es comprarnos, porque estábamos presos, estábamos con grilletes con el pecado. Yo estoy seguro que si preguntara aquí a muchos de ustedes, podrían hacer una lista muy grande de las cosas que son esclavitud o han sido esclavitud para ustedes. Yo también. Y el Señor, con su gracia, nos redimió. Pagó el precio, y un precio muy alto. El precio de su propia sangre, el precio de su propia vida. ¿Es poco esto? Y lo hizo porque Dios no puede ver al pecado. Y dice que la paga del pecado, lo que hay que pagar por el pecado es la muerte. Y la muerte no es ni más ni menos que estar separado de Dios. No solamente aquí, sino en la eternidad. Es una condenación eterna. Pero sigue diciendo, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna para todo aquel que cree. ¿Crees tú esto? Amén. El Señor nos compró, nos liberó y ahora pertenecemos a su familia. Podemos llamarle Padre y tener los beneficios como hijos. Y Él dice en su palabra que somos herederos, que somos coherederos con Cristo. Tenemos todos los beneficios de un hijo que ha sido apuntado en el libro de familia. Lo importante es estar apuntado en el libro de familia.
Yo puedo hacer una invitación hoy en día y decir, ¿alguien quiere pertenecer a mi familia? ¿Quiere ser mi hijo? Yo creo que no todos van a decir que sí. Solamente van a tener beneficios los que digan que sí. Yo los apunte en el libro de familia. En el momento de que se lea el testamento, ellos, aquellos que dijeron que sí, van a tener los mismos beneficios que los hijos que han nacido en el matrimonio que tenemos. Son 2. Asimismo, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, comprado a precio muy alto para tener sus beneficios. Ahora bien, no se vayan a creer ustedes, los que digan que quieren ser mis hijos, que van a hacer lo que les dé la gana en mi casa. En mi casa, como yo creo que en muchas casas hay normas, ¿verdad?, de comportamiento, hay que hacer ciertas cosas, hay ciertas responsabilidades. Asimismo, nosotros, no porque tengamos la gracia de Dios de tener una herencia incorruptible, de ser comprados con la sangre de Jesucristo, no porque nosotros seamos salvos por la gracia de Dios, quiere decir que nosotros podamos hacer lo que nos da la gana. En absoluto. Si hacemos lo que nos da la gana, quiere decir que no somos hijos de Dios. Punto. Y si no, léanse Primera de Juan y él lo dice muy clarito, muy clarito, muy clarito. Dice, hijitos míos, pero da una leña. Y lo dice clarito. Y más vale que nosotros seamos conscientes y lo digamos clarito ahora, que no que nos llevemos a engaños. Tal vez alguno piensa que porque yo hice la invitación ya es hijo mío y ya va a heredar. No, de eso nada. Si no estás en el libro de familia, no vas a heredar. Si no acatas mis normas, no te voy a poner en mi libro de familia. Eso es así de claro. Y Dios sabe, Dios escudriña los corazones, sabe qué hay dentro de nosotros. Y nosotros no podemos engañarle. Tal vez un día hicieron una invitación en la iglesia. ¿A quién quiere ser hijo de Dios? Y hemos levantado la mano porque la emoción, el momento, hemos pensado. Pero sin embargo nuestro corazón no estaba en eso. Y hemos levantado la mano. Hemos dicho, sí, yo quiero ser hijo de Dios. Pero eso no nos da derecho a ser hijo de Dios. Lo importante es qué hay en tu corazón. Porque el Señor lo que quiere hacer es cambiar la naturaleza que tenemos pecaminosa y poner de su naturaleza el Espíritu Santo dentro de nosotros para que seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Lo entienden, hermanos? Dios no quiere que seamos meros religiosos. Es decir, que hagamos una serie de prácticas, una serie de cosas. No, Él no quiere eso. Él no quiere sacrificios, ni personas que hagan sacrificios. Él quiere corazones obedientes, entregados a Él. Él quiere personas con las que pueda tener una comunión íntima. Él no habita en medio del pecado. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Fíjense ustedes hasta dónde, según las riquezas de su gracia. Y 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Y sigue diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No pertenecen a nosotros. Les pertenece a Dios, que fue el que compró, que fue el que pagó el precio. Muchas veces nosotros andamos por la vida como que nadie nos tosa, ¿verdad? Porque somos los dueños y señores. Gobernamos. Hasta mi nieta de 5 años que va a cumplir ahora. Al mediodía le pregunté, salía del balcón, y le pregunté, ¿de dónde vienes? ¿Qué estabas haciendo? Y dice, a ti no te interesa. 5 años. Y es que esa es la naturaleza del hombre. Y somos capaces de enfrentarnos a Dios y decirle, a ti no te interesa. Y es lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día. Hemos sacado a Dios de los colegios, hemos sacado a Dios del gobierno, hemos sacado a Dios de nuestras propias casas. ¿Y creen ustedes que Dios va a estar contento? ¿Esa es la comunión que podemos tener con Dios? Es serio, es bastante serio esto, porque el Señor, otra de las cosas que hizo su gracia es darnos la salvación por medio de la fe, aceptando el sacrificio de la muerte de Jesucristo como pago por el pecado. Nos reconciliamos con Dios. Había una enemistad entre Dios y nosotros. Y el Señor hizo que esa enemistad fuera quitada, esa barrera fuera quitada, y nos hace partícipes de la vida eterna, liberándonos de lo otro, que es la condenación eterna. ¿Es poco esto? Y Pablo decía, ¿algunos tienen poco la salvación? ¿Qué pasa? ¿Que Cristo va a tener que morir una y otra vez? ¿Porque te parece poco? Otra de las cosas que hace el Señor con su gracia es la purificación. En el versículo 14, la segunda parte, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. ¿Purificar para qué? Para sí. ¿Purificar a quién? A un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que anhela hacer buenas obras. No porque sean necesarias para ser salvo, sino que la condición de pertenecer, de ser hijo de Dios, hace que nosotros anhelemos hacer aquello que es nuestro modelo, que es el Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Sed imitadores de Dios. A eso nos llama el Señor, a ser un pueblo santo, celoso de buenas obras, y nos ha limpiado para ello. Para ello nos ha hecho como el oro puro, refinado, pasado por fuego. A nosotros no nos costó nada, les costó a Cristo esa purificación. Y Cristo nos purificó para que nos mantengamos limpios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso hace Dios. Y dice en 2 Corintios 7:1, así que amados, escuchemos, así que amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No hay cosa peor que tener sed y coger un vaso de agua y que el vaso esté todo sucio. Me voy a permitir una ilustración. Una vez una persona estuvo andando por el campo y un sitio recóndito por ahí, fue a casa de una señora y le tocó porque tenía sed. Y esa señora sacó del bernegal un casito, ¿no? Un casito, ¿saben ustedes lo que es el clásico casito ese metálico que tiene su asa? Y metió en el bernegal y se lo dio. Estaba completamente sucio. El hombre lo cogió y vio que donde estaba el asita, en la parte alta estaba limpio. Y entonces cogió el vasito para no negarse a tomar el agua, además tenía mucha necesidad, y por aquel trocito que estaba limpito, por allí bebió. Y le dice la viejita: ay, mis hijos, la misma costumbre y manía que tengo yo. Había bebido por el lado donde la señora solía beber en todo momento. Es desagradable esto, ¿verdad? Y el Señor lo que quiere es que nosotros nos mantengamos limpios, porque quiere y tiene el propósito de que nosotros cumplamos con aquello que Él quiere, que cumplamos con un propósito. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el mandamiento del Señor Jesucristo? Lo último que les dijo a sus discípulos antes de irse. ¿Perdón? No, eso fue en la cruz. No, pero yo estoy diciendo a sus discípulos después de que iba a partir para estar con el Padre. La gran comisión, ahí está. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Y creen ustedes que alguien puede beber de una agua limpia, cristalina, como es la palabra de Dios, si nuestros vasos están sucios? Él anhela tener un pueblo limpio, purificado, que cada día esté en un proceso de santificación, de limpieza. Dice: hermanos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No podemos permanecer en el pecado, porque si nosotros practicamos el pecado, ocurren dos cosas. Primero, que no somos hijos de Dios si nosotros estamos practicando el pecado. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. No he dicho que no peque. Por eso está el proceso de santificación. A mí me gusta poner el ejemplo de quién es pecador, quién es el que practica el pecado y quién no. Y yo digo, el otro día teníamos que coger la guagua. Y yo la veo, y la guagua va y va a un sitio, va a su parada, y hay un tramo muy grande desde que yo la veo hasta el sitio de donde tengo que ir a la parada. Claro, la guagua va mucho más rápida que yo. Y yo le digo a Mari Carmen: apúrate, ¡buf! Y voy corriendo, echo las viles y echo de todo cuando llego allí porque estoy cansadísimo. Pero he hecho una carrera que coja la guagua y me subo en ella. ¿Creen ustedes que yo soy un corredor de fondo? He hecho una carrera. Y en todo el tiempo de la guagua estoy resoplando. No soy corredor de fondo. De la misma manera, así es el pecado. Nosotros pecamos, tenemos una naturaleza pecaminosa.
El Señor ha puesto de nosotros el Espíritu Santo y Él nos dice, hey, cuidado, cuidado. A veces nosotros, dice la palabra de Dios, que de nuestra propia concupiscencia, es decir, de aquellos pensamientos malos que hemos dejado meter dentro de nosotros, vamos y pecamos. Uy, los pensamientos. Cuidado con los pensamientos. Limpiémonos de todo pensamiento, porque esos son los que están en nuestra concupiscencia. Son aquellas cosas que nos agradan a nosotros, que sabemos que son malas. Y el Espíritu Santo te dice, cuidado, niño. Y ahí tenemos nosotros que actuar. Muchas veces actuamos como un fósforo. Y tenemos que pedir perdón cuando nos damos cuenta de que hemos pecado. Hemos ofendido a Dios. Nos hemos ofendido a nosotros mismos. Hemos ofendido a una serie, huestes espirituales que están viendo nuestro comportamiento. Por eso la palabra del Señor dice, despojémonos de todo el peso y del pecado que te asedia y corramos con paciencia, con constancia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Luis, no, puestos los ojos en Mari Carmen, no, puestos los ojos en Jesús, en Cristo Jesús, en Jesús tampoco, en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tenemos que poner nuestra confianza. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo en nosotros. Tenemos que hacer un trabajo en nosotros sí o sí. Y es un trabajo de santificación. Es un trabajo de purificación. Y otra cosa, la última que nos menciona aquí, es la glorificación. Vendrá un momento cuando el Señor nos llame, cuando el Señor venga por su pueblo, cuando el Señor venga por su iglesia, que seremos arrebatados y nuestros cuerpos serán transformados a la imagen de Cristo. ¡Qué grande! Tenemos esta esperanza, estamos esperando esto. Estamos deseando esto cada día, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestro comportamiento diario. Si yo cada día tengo en mi mente de que el Señor Jesús va a venir ahora a buscar a su iglesia y que quiere una iglesia limpia, pura, eso es lo que va a marcar la diferencia en ese día para mí. Porque voy a estar esperando al Señor, al dueño, al propietario, al que viene a buscar lo suyo. Tristemente, el Señor tuvo que decir un día, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad para ser hijos de Dios. Qué bueno que podamos decir todos, yo soy un hijo de Dios. Amados, dice 1 Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, muy importante, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos peregrinos aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y me gusta, me agrada decir esto en esta tarde, porque cada día se habla menos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada día se habla menos y se está restringiendo por parte de los gobiernos. Y el otro día a Hillary Clinton se le escapó el que hay que poner leyes, y que es lo que están haciendo, restrictivas a las religiones, de forma que no condenen los pecados, que sean penados aquellas personas, y de hecho está ocurriendo, que llaman pecado a lo que Dios llama pecado. Porque hoy en día estamos viviendo en una sociedad que el Señor ya lo ha dicho, donde a lo bueno le dicen que es malo y a lo malo dicen que es bueno. Y nos ha tocado este tiempo que vivir. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar nuestra fe. No encontrar pretextos para no cumplir con la palabra de Dios. Nosotros somos los que tenemos que amoldarnos a la palabra de Dios y no coger un versículo fuera de contexto y aplicarlo a nuestra vida y decir, por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente. ¿Lo dice la Biblia? Sí, pues yo voy a por él. Es una cosa fuerte, ¿verdad? Pero solemos coger otros versiculitos que nos gustan y los aplicamos como nos venga en gana. Y es que nosotros tenemos que amoldarnos a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a nosotros. Esa gracia de Dios nos enseña un nuevo estilo de vida. Dice, mira, si tú tienes tantas cosas que el Señor te ha dado con esa gracia de Él, si te ha dado la salvación, si te ha dado la purificación, si te ha dado la glorificación, es algo que no hemos alcanzado, pero que lo creemos por fe. ¿Tienes que vivir de una manera diferente a los de fuera? ¿Es necesario? ¿Tenemos que tener y manifestar un nuevo estilo de vida? Hay cosas, y sigue diciendo este pequeño pasaje que hemos leído en Tito, hay cosas a las que tenemos que renunciar. Dice, renunciando a la impiedad. ¿Y qué es ser pío? La persona pía, dice el diccionario, que es aquella que tiene amor y consideración a Dios, a las cosas santas, que ama al prójimo y tiene compasión por el prójimo. Ahora, el impío es aquella persona que no tiene amor, ni considera a Dios, ni las cosas santas, ni tiene amor al prójimo y no tiene compasión hacia el prójimo. Fíjense ustedes que está aleccionando a una iglesia, o mejor dicho, está aleccionando a un hermano, a un maestro que tenía que aleccionar a la iglesia. Y dice, ustedes tienen que dejar algo. En su vida hay algo, hay cosas que tienen que dejar. Y una de ellas es la impiedad. Es decir, ustedes tienen que respetar y amar a Dios. Dios resumió toda la ley en 2 mandamientos. Me gusta repetirlo, porque la ley está contenida ahí. Amarás a Dios sobre todas las cosas,
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y al prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley. ¿Somos píos o somos impíos? ¿Respetamos a Dios? ¿Queremos hacer lo que Él dice? Y otra cosa que debemos dejar, dice, los deseos mundanos. Tienen que dejar los deseos mundanos. Y hay tantas cosas que pueden gustarnos a nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Hay tantas cosas en el mundo. Satanás pone bandejas espléndidas delante de cada uno de nosotros. Satanás sabe también cuáles son nuestras debilidades. Y lo sabe, ¿sabe cómo? Por lo que hacemos y por lo que decimos. Satanás no es dueño de nuestros pensamientos. Satanás no es como Dios, que conoce nuestros corazones. Él conoce lo que nosotros le damos a ver. Y muchas veces nosotros confesamos por nuestra lengua tantas cosas. Los placeres, las lascivias, el desorden, la glotonería. Todas esas cosas no deben tener cabida en nuestra vida. Y hay una lista de cosas que Pablo dice y enseña que no vamos a mirar hoy, pero dice que todas esas cosas debemos desecharlas. Y ahora nos propone vivir de una manera diferente. Ahora que hemos dejado todas estas cosas, como es las cosas de este mundo, las atracciones de este mundo, ahora que hemos dejado todo eso, nos propone vivir una vida sobria. ¿Sobria? ¿Qué quiere decir eso? El diccionario tiene muchas acepciones. Una de ellas es que es moderado y discreto, en especial en el comer, en el beber, en la forma de hablar o de moverse y en sus costumbres. Y otra que es sencillo y sin adornos superfluos. Y aquí nos está diciendo y nos está proponiendo un modo de vida. Dice, vivan ustedes sobriamente. No sean el friki de turno. No se comporten de forma desordenada. Que vuestro hablar sea sazonado. Y Pablo le decía a otra iglesia, dice, bueno, es que ocurre cada cosa aquí que ni aún se tiene que nombrar entre vosotros. Unos pecados gravísimos. Y eso se estaba cometiendo en la iglesia. ¿Lo pueden creer? Créanlo porque lo dice la palabra. Una persona sobria se comporta de acuerdo a las normas divinas. Dice sobria, dice también que sea justa, y la palabra justa en el diccionario dice que actúa con justicia, lógicamente, y dice que está de acuerdo con la justicia y la razón. Hay una regla de oro que el Señor pone en su palabra, en Mateo 7:12. Así, ¿se lo saben de memoria? Que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Quiere decir que nuestro comportamiento tiene que ser tal que lo que no te gusta que te hagan a ti, tú no lo hagas a otro. Nuestro comportamiento tiene que ser ejemplar, vivir justamente, estar por lo que es de derecho, estar en contra de aquello que no es de derecho, que no está bien, que se sale
que abusa, justa, y vuelve a decir otra vez la palabra, y piadosamente. Y esto se aplica a la persona que siente dolor hacia quienes sufren. Se han hecho experimentos, y no experimentos, lo ha cogido las cámaras. Un niño tendido en el suelo, lloviéndole encima, con muy poca vestimenta, descalzo, y la gente pasando al lado de él, y nadie pararse para ayudar a ese niño. Eso no es piedad, eso no es compasión, eso no es sentir dolor con el que sufre. Y el diccionario sigue diciendo, se aplica a la persona que es muy religiosa y lo demuestra con actos. Y esto me gustó. Es la persona, dice el diccionario de la lengua, que es muy religiosa y lo demuestra con sus actos. Y yo diría, es la persona que siendo hijo de Dios, actúa de forma como el Señor actúa. Es la persona que se pone en el lugar del que está al lado y se compadece de su debilidad y le presta el servicio que necesita. Piadosamente y el ser piadoso son aquellos que mantienen una relación correcta con Dios de respeto y consideración. Y ahora voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Ha alcanzado usted la gracia de Dios? Si no lo ha alcanzado, la buena noticia hoy es que Dios quiere, desea y está atento por si usted quiere ser un hijo de Dios y alcanzar su gracia. Él está esperando porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es mi Dios, que quiere que el hombre se arrepienta para tener una comunión íntima con Él. Y el Señor está llamando esta noche a aquella persona que no ha alcanzado la gracia de Dios. Y este es el día aceptable, dice el Señor. Este es el día de salvación. El Señor está esperando tu respuesta. Él quiere que vengas a Él como pecador, reconocerte pecador delante de Él y reconocer que no eres capaz de limpiarte ni con lejía para quitar el pecado. Reconocer que Dios ya proveyó de un medio que es la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Aceptar ese sacrificio que ya está hecho. Dice que el acto era contraria. El acusador, Satanás, dice, es Dios, pero es que este tío hizo esto. Hizo aquello y lo otro y lo otro. Dice que el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos un abogado que le dice a Dios, sí, Padre, pero yo pagué por él. Él es pecador. Es cierto que es pecador. Es cierto que no puede entrar en la vida eterna. Pero ya yo pagué, cargué con sus pecados. ¿Quiere usted aceptar la sangre de Jesucristo?
Si hace eso, a partir de hoy, el Señor ve su corazón. Él sabe qué es lo que hay dentro. Él sabe el anhelo que hay dentro de su corazón. Si usted le pide perdón por sus pecados, Él lo hace. Le apunta en su libro de familia. Y como aquellos que hemos confiado en Él, nuestra vida cambia radicalmente. Y pasamos de muerte a vida. El Señor nos saca de las tinieblas a su luz admirable para que andemos como Él quiere que andemos. No pierda la oportunidad. Ahí donde esté, pídale a Dios que limpie sus pecados. Si tú ya eres un hijo de Dios, reconozcamos todos el precio tan alto que el Señor tuvo que pagar por nuestra liberación. El precio tan alto que el Señor pagó para que ahora tengamos vida eterna. Y otra pregunta, ¿ha habido un cambio radical en su vida? Me alegro, porque si no es así, tenemos que hacérnoslo mirar, porque tal vez la gracia de Dios no nos ha alcanzado. El Señor quiere vidas puras, consagradas a Él, para Él cumplir su propósito con nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener una vida limpia, transparente, delante de Él. Que no nos ocurra como le ocurrió a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán se había escondido. Estaba avergonzado porque se dio cuenta de que no había hecho lo que Dios le había mandado. Padre Celestial, bendice tu palabra. Límpianos. Haznos puros delante de ti. Padre, sabemos que nuestra naturaleza es de continuo hacer el mal, pero nos ponemos en tus manos para que tú hagas la obra completa y perfecta en nosotros, hasta que lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo. Dios mío, quiero presentarte en este momento a mis hermanos aquí presentes y a los hermanos que en cualquier parte ahora mismo también están reunidos, para que alcancen la gracia del conocimiento de tu palabra. Despídenos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.